Por cada invento revolucionario que ha sacudido la civilización tal como la conocemos, hay un modelo para una idea que nunca se hizo realidad. Desde acueductos hasta vidrio flexible. Estos son 20 inventos perdidos que podrían haber cambiado el mundo. Número 20. El antiguo sistema de acueducto desenterrado. En Irán, en 2015, se estaban llevando a cabo obras de construcción en Irán, y durante el proceso, se realizaría este extraordinario descubrimiento. Es un antiguo acueducto que incluía un sistema de distribución notablemente inteligente del agua que transportaba. Un acueducto es básicamente la palabra para un canal artificial que se utiliza para transportar agua de un lugar a otro. Suelen encontrarse en forma de puente que cruza una brecha o un valle. Eran un tipo de tecnología antigua que se desarrollaría en el Imperio Romano y fue parte esencial del crecimiento y progreso de la civilización. Este hallazgo en Irán incluyó algunas cosas súper inteligentes. Este acueducto no solo transportaba el agua, sino que también parece haberla limpiado y purificado mediante una serie de vasijas de cerámica. Se cree que sirvieron como método para eliminar el barro del agua. Aunque se sabe que el descubrimiento data de la antigüedad, la Organización de Patrimonio Cultural a cargo del sistema se mostró reticente a ofrecer una fecha más concreta para el acueducto. Tampoco estaban seguros de si todo se conservaría en su lugar o si las piezas se trasladarían y conservarían en otro lugar. Sin duda, este enigma se debe a la pérdida de ganancias que podría enfrentarse si se detuviera un gran proyecto de construcción, todo debido a algunas tuberías viejas. Número 19. Pila de combustible de agua de Stanley Myers. En un invento emocionante que finalmente resultó ser demasiado bueno para ser verdad, el inventor, Stanley Myers, intentó crear un dispositivo que sería capaz de impulsar cosas como vehículos utilizando agua en lugar de combustible. Si esto se hubiera hecho realidad, solo puedes imaginar lo diferente que sería el mundo en este momento. De todos modos, esta es la pila de combustible de agua, que formaba parte del diseño de una máquina de movimiento perpetuo. Echaremos un vistazo más de cerca a estos más adelante. En este caso, sería diseñado por el inventor estadounidense Stanley Meyer. Afirmó que el dispositivo dividiría el agua en los elementos que la componen, es decir, hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno era entonces un gas que se quemaría para producir energía en la pila de combustible. A pesar de todo el revuelo sobre este llamado invento a principios de los años 90, finalmente se demostró que se trataba de una afirmación fraudulenta, y se dijo que si la cosa hubiera funcionado, en realidad habría violado la primera y segunda leyes de la termodinámica. Entonces, eso es un fastidio. Número 18. Wilhelm Reich, el rompenubes y control climático. El siguiente en nuestra lista de inventos descabellados es la creación de un hombre conocido por muchas cosas. Todos ellos eran inusuales y algunos algo controvertidos. Reich inventó una máquina llamada rompenubes que, según dijo, aprovecharía los efectos de la energía sutil en nuestra atmósfera. Esas son las cosas de bajo nivel que están sucediendo y que no podemos medir. Aunque existe un debate sobre su existencia, en muchos casos la idea del rompenubes era que usaría esta energía sutil y luego, cuando se dirigiera a una nube en el cielo, esa carga de energía causaría la tensión superficial de la nube se disipara y eso haría que la nube se evaporara. Sin embargo, todo esto fue bastante chiflado y algo esotérico, y ha pasado a la historia, junto con Reich, como algo un poco extraño. Número 17. Olestra. En 1996, se lanzaría una versión sin grasa de Pringles en los Estados Unidos, y todas las personas que querían atiborrarse de bocadillos asquerosos y no soportar ninguna de las consecuencias del aumento de peso, pensaron que esta era la respuesta a sus oraciones, excepto que rápidamente resultó ser menos divertido de lo que todos esperaban. Olestra era lo que estaba detrás de esta afirmación sin grasa. Se trataba de una molécula de grasa sintética que Procter y Gamble habían desarrollado más bien por accidente cuando estudiaban los diferentes tipos de grasas y sus efectos en los niños pequeños. Se descubrió que esta sustancia sintética produce ácidos grasos unidos al sorbitol, una especie de alcohol de azúcar, y esto formaría una molécula que era tan grande que no podría ser absorbida por los intestinos, lo que esencialmente significa que era indigerible. Entonces,
Al descubrir una manera de hacer cosas que supieran y se sintieran como alimentos grasos, pero que el cuerpo no absorbiera como la grasa, los investigadores hicieron un poco más de retoques para que fuera agradable y barato de producir, y luego se anunciaría a el mundo entero un milagro. Alimentos grasos que no te harían subir de peso y que no contienen grasas, calorías ni colesterol. Pero ¿sabes qué? Cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, normalmente lo es. Definitivamente, Olestra era demasiado buena para ser verdad. Esta sustancia sustituta de la grasa pronto se utilizó para hacer patatas fritas, pretzels y otros bocadillos salados, y fue aprobado, de forma algo inexplicable, por la FDA de Estados Unidos. Entonces, los problemas se hicieron extremadamente evidentes. Resultó que Olestra en realidad también interfería con la capacidad del cuerpo para absorber otras cosas. Ya sabes, de repente las vitaminas se volvieron inaccesibles, al igual que algunas otras necesidades dietéticas. Entonces intentaron agregar más vitaminas a los alimentos para contrarrestar el problema. Sin embargo, la cuestión es que ese no fue el único problema aquí. Además de no estar disponibles para que los intestinos las absorbieran, esas grandes moléculas se movían extremadamente rápido a través del tracto digestivo del consumidor, y esto provocaría algunos efectos secundarios desagradables. Se quejan en tropel de que sufrían calambres estomacales, diarrea y algo tan asqueroso que solo debería susurrarse: fuga fecal. Los fabricantes comenzaron a recibir miles de quejas sobre problemas digestivos y ropa interior teñida permanentemente de color naranja brillante. Vaya, la popularidad del llamado producto milagroso disminuyó rápidamente. Pero lo loco es que todavía se usa en algunos productos hoy en día, y a pesar de estar prohibido en la mayoría de los demás lugares del mundo, sigue siendo legal en los Estados Unidos. Número 16. Cronovisor. Esto es una especie de invención de leyenda urbana. Bueno, una leyenda religiosa y basada en el Vaticano corta un secreto. Se suponía que el cronovisor era un dispositivo especial que permitía al usuario ver a través del tiempo. Ahora bien, si esto fuera algo genuino y legítimo, parece que en algún momento ya habría estado generando una gran cantidad de dinero. ¿Pero qué sé yo sobre los inventos secretos del Vaticano? Según la historia, el cronovisor fue inventado por un monje benedictino llamado Padre Pellegrino Ernetti. Se dice que inventó el dispositivo y luego lo mantuvo en secreto hasta principios de la década de 1960, cuando le contó todo a un sacerdote del Vaticano llamado Padre François Brunet. Dijo que contó con la ayuda de 12 científicos, entre ellos uno nazi, para realizar su desarrollo. Se dice que la máquina en sí fue creada a partir de antenas, rayos catódicos y diferentes metales que reciben señales de luz y sonido a través de longitudes de onda. La afirmación es que el grupo de científicos utilizaría el cronovisor para presenciar y documentar los acontecimientos del pasado, incluso la crucifixión de Jesucristo, dijeron, de manera bastante conveniente para el Vaticano. Cabe señalar que, por lo tanto, validaron todas las enseñanzas de la Biblia mirando en su máquina visual del tiempo. Ahora, no quiero arruinar la fiesta, pero si realmente pudieras hacer esto, entonces la mejor manera de demostrar eso sería mostrárselo a más personas que un grupo de supuestos científicos del Vaticano y un nazi. Y naturalmente, dado que lo usaron principalmente para confirmar sus propios prejuicios, ¿cómo se supone que alguien fuera de ese círculo crea una palabra de eso? Para ser honesto, suena como un montón de zapateros. Pero aún así, siguieron adelante y publicaron lo que afirmaron que era una imagen de Jesús crucificado. Es curioso lo mucho que se parece a una pintura que representa la misma escena. O, de hecho, como mucha gente ha descubierto desde entonces, se trata de una reproducción barata de una estatua de una iglesia de Umbría, Italia. Número 15. Silphium. En la época romana antigua, hubo muchas cosas que hicieron que la civilización fuera tan poderosa y una de las más avanzadas del mundo antiguo. Tenían abundantes descubrimientos científicos y muchos inventos inteligentes de los que todavía nos beneficiamos de una forma u otra hoy en día. Uno de sus descubrimientos, sin embargo, parece haber sido tan utilizado durante la época romana que ya no queda nada de él. Por hoy, esa sería una hierba conocida como Silphium. Esta es una hierba del norte de África que alguna vez creció de manera silvestre en la ciudad griega de Cirene, que se encuentra en la actual Libia, en la costa norte de África.
Un tipo de resina que se extraía de los tallos de esta hierba se utilizaría localmente durante siglos para decenas de dolencias, desde fiebre y náuseas hasta callos en los pies. Pero los romanos lo utilizaban como una forma de anticonceptivo extremadamente eficaz. Fue utilizado para el control de la natalidad. Según el médico romano Soranus, al tomar una pequeña cantidad del tamaño de un guisante una vez al mes para prevenir el embarazo, se inducía la menstruación en las mujeres y se prevenía el embarazo, y se hizo muy popular como remedio a base de hierbas. Y como resultado, la ciudad de Cirene experimentaría un enorme auge económico. Esa demanda superaría la oferta, y la planta quedó más o menos aniquilada por el exceso de cosecha. Se cree que se extinguió a finales del siglo I después de Cristo. Número 14. El poder inalámbrico de Tesla. Nikola Tesla fue un inventor serbio-estadounidense que vivió entre los años 1856 y 1943. Sería mejor conocido por sus extraordinarias contribuciones al desarrollo de nuestros sistemas eléctricos modernos. Aunque a menudo se asocia a Thomas Edison con la invención de la electricidad, su trabajo en realidad estuvo plagado de fracasos. Sería Nikola Tesla quien inventó las corrientes alternas e inventó los sistemas fiables y más seguros en los que basamos toda la conducción eléctrica moderna. En el siglo XIX, Tesla estaría trabajando en el uso de radiofrecuencia para la transmisión eléctrica. Usó dos bobinas para generar corrientes de alto voltaje y alta frecuencia, y estas utilizaron un acoplamiento inductivo y capacitivo de campo cercano para transmitir la energía entre dos redes. Tesla demostró su poder inalámbrico utilizando bombillas incandescentes en cierta proximidad de la bobina, mostrando cómo podían iluminarse a pesar de la falta de cableado conectado. Luego, su investigación pasó a probar la transmisión a larga distancia. Sus experimentos no tuvieron éxito en ese sentido, pero ciertamente comprendió el potencial del uso inalámbrico y predijo cómo funcionaría para Internet y los teléfonos móviles en nuestros tiempos modernos. Número 13. Luz de las estrellas. Allá por 1990, un peluquero británico convertido en químico aficionado llamado Maurice Ward inventó una sustancia extraña y pegajosa a la que llamó luz de las estrellas. Esta locura tenía increíbles propiedades resistentes al calor. Lo demostraría en la serie de televisión de la BBC, El Mundo de Mañana, cubriendo un huevo crudo con él y luego quemándolo todo con un soplete. El huevo del interior permaneció crudo, ya que estaba protegido por el calor que resistía Starlight. Y la manifestación atrajo un gran interés. Las cosas eran diferentes en aquel entonces. No teníamos internet y solo teníamos 4 canales de televisión, por lo que nos entreteníamos y cautivamos fácilmente con maravillas futuristas como esta. De hecho, Starlight era tan fascinante que muchas personas diferentes quisieron probarlo. Sus usos en todo, desde protección contra incendios en rascacielos hasta escudos térmicos en naves espaciales, científicos tanto del Reino Unido como de los Estados Unidos llevaron a cabo pruebas que confirmaron que era tan resistente al calor como había afirmado Ward. Luego, a pesar del interés, no logró llegar a un acuerdo con ninguna de las partes interesadas, y al final, la empresa estadounidense Thermo Shield afirmó haber adquirido los derechos en 2013. Pero hasta el momento, no existe ningún producto elaborado a partir de esta misteriosa sustancia. Número 12. Carburador Ogles. Tom Ogle fue un inventor estadounidense que realmente podría haber cambiado el mundo. Bueno, es decir, si su invento se hubiera utilizado en lugar del lío en el que parece que nos hemos metido desde que Tom Ogle inventó un reemplazo para el carburador y la bomba de combustible de su propio automóvil y le dio a su Ford Galaxy de 1970 la capacidad de obtener 100 millas por galón. Ahora bien, esto es algo extraordinario desde cualquier punto de vista, y hoy solo podemos imaginar lo diferente que habría sido el mundo si los automóviles hubieran estado equipados con dispositivos tan eficientes. Basta pensar en cuánta menos contaminación podría haber habido. De todos modos, esto sería a finales de la década de 1970, y Tom Ogle tenía solo 21 años cuando hizo este descubrimiento mientras jugueteaba con el motor de una cortadora de césped. Lo que hizo fue crear un filtro de caja negra que luego conectó a su automóvil, que pesaba 4.000 libras y consumía gasolina como si estuviera pasando de moda. Este sencillo artilugio, si se añade a los coches ligeros modernos,
podría permitirles alcanzar entre 400 y 900 millas por galón. Dijo que el sistema funcionaba vaporizando el combustible en el sistema presurizado y habría cambiado la forma en que se usaba la gasolina y podría haber cambiado literalmente el mundo. El dispositivo fue probado exhaustivamente y resultó ser real y extremadamente eficiente. Los científicos confirmaron la eficacia de la unidad y Ogle también fue examinado tanto por el gobierno de los Estados Unidos como por ingenieros corporativos. Su invento simplemente funcionó. Todos los patrocinadores propuestos para la invención de Tom Ogle querían una participación mayoritaria en la patente del joven, y las cosas empezaron a calentarse un poco. Ogle abrió su propio centro de automóviles para modificar vehículos con el dispositivo, pero entonces las corporaciones empezaron a ponerse desagradables. Uno dijo que estaban desarrollando su propia versión, por lo que Ogle no recibiría ninguna regalía. Comenzó a girar en una trayectoria descendente, y luego, en 1981, le dispararon en la calle, pero sobrevivió y nunca atraparon a nadie. En el verano que siguió a ese incidente, se desplomó y murió. El fallo fue que se trató de un accidente o un suicidio por sobredosis de analgésicos recetados y alcohol, pero hay algunas personas que todavía creen que en realidad fue un asesinato. La invención de Ogle era demasiado peligrosa para las enormes ganancias de las compañías petroleras, y muchos de sus fanáticos piensan que fue eliminado junto con el invento en sí, y por eso hemos seguido conduciendo vehículos de bajo consumo de combustible desde entonces. Número 11. Vidrio flexible. En la antigua Roma, había historias de vidrio flexible o irrompible, llamado vitriolo flexible. La primera descripción del material data del reinado del emperador Tiberio César, que gobernó entre el 14 después de Cristo y el 37 después de Cristo. Se dice que un inventor desconocido trajo al emperador un cuenco para beber hecho de este vidrio flexible, y entonces César arrojó el cuenco al suelo, y según las historias al respecto, no se hizo añicos ni se rompió como el cristal, sino que simplemente quedó abollado. La historia luego continuó diciendo que cuando el emperador le preguntó al vidriero si alguien más sabía cómo hacerlo, el vidriero dijo que no, e inexplicablemente, el emperador lo hizo ejecutar. Después de eso, sin embargo, parece que no se conocen más ejemplares de este vidrio flexible. Nadie sabe cómo se creó, y durante mucho tiempo se consideró un mito. Sin embargo, hoy en día hay algunos científicos que creen que pudo haber sido posible y que en realidad tenían la tecnología para fabricar algo así, ya en la época de los antiguos romanos. Aún así, nadie ha descubierto realmente cómo hacerlo. Por lo tanto, parece bastante probable que, después de todo, haya sido un mito. Número 10. Sistema de codificación digital. A continuación, tenemos una historia del mundo de la tecnología de los años 90. Aparentemente, allá por 1995, un tipo llamado Rome Jan Bernard Sloot, un ingeniero electrónico de los Países Bajos, inventó algo llamado sistema de codificación digital, que era una técnica de intercambio de datos en la que el inventor decía que podía almacenar una película digital completa. Archivo en solo 8 datos. La razón por la que esto se consideró importante fue porque parecía que violaría el teorema de codificación fuente de Shannon. Esto definió la capacidad máxima de datos o información que se puede enviar a través de cualquier medio o canal, en el que cuanto mayor sea la relación S y R y mayor el ancho de banda del canal, mayor será la velocidad de datos. De todos modos, dejando de lado todo el cerebro que te derrite, en 1999, pocos días antes de que Sloot vendiera su invento, murió repentinamente de un ataque cardíaco. El código fuente nunca fue verificado, ni siquiera recuperado, y la idea nunca ha sido reproducida. Número 9. Cigarrillos de paladio. Desde los años 50, la industria tabacalera es consciente de lo terrible que es fumar para la salud de las personas, y a pesar de pasar algunas décadas negándolo todo, todavía parecen haber estado buscando la llamada solución segura del cigarrillo para sus problemas bastante tóxicos. Desde la década de 1950, y a lo largo de la historia desde entonces, se ha estado buscando una forma de eliminar las toxinas del humo del cigarrillo, en gran medida sin éxito. Para ser honesto, y de manera extraña, resulta que inhalar cualquier tipo de vapores nocivos es notablemente malo para los pulmones, especialmente si se hace con regularidad.
¿Quién hubiera imaginado alguna vez algo así? En la década de 1950 se inició uno de esos proyectos de cigarrillos más seguros, llamado cigarrillo de paladio, y fue la creación de una empresa tabacalera. La idea era adelantarse a las investigaciones que estaban surgiendo durante ese período y que vinculaban el tabaquismo con las enfermedades. La idea con esto era agregar algo llamado nitrato de paladio al tabaco. Se decía que esto reducía la toxicidad del humo del cigarrillo sin dejar paladio en el torrente sanguíneo. En teoría, quedaban menos sustancias químicas causantes de tumores en el humo de estos cigarrillos tratados con paladio al quemar los subproductos del tabaco. Aunque la empresa continuó desarrollando el producto hasta su finalización en 1978, finalmente dejó de fabricarlo porque otras empresas tabacaleras los bombardeaban con amenazas sobre la idea de que esto implicaría que sus propios productos eran menos seguros. Número 8. Fuego griego. Bueno, esta cosa se parece mucho a un tipo antiguo de lanzallamas, así que es muy interesante si te gustan ese tipo de cosas. El Imperio Bizantino tenía algunos trucos bajo la manga para protegerse mientras estaba perpetuamente bajo ataque por todos lados. El uso del llamado fuego griego fue tan efectivo que su fórmula fue un secreto celosamente guardado que se transmitió de emperador en emperador hasta que el imperio finalmente cayó en 1453. Desafortunadamente, todo este secreto significó que hoy en día nosotros, los tipos modernos, no tenemos la menor idea de cómo los bizantinos fabricaron esta arma devastadora. El fuego griego era el arma más peligrosa y eficaz que tenían a su disposición, y no es un aspecto menor de cómo el Imperio Bizantino pudo durar los 700 años que duró. Las armas incendiarias obviamente estaban en uso en este momento de la historia. Ya sabes, las flechas y las ollas de fuego eran algunos de los principales favoritos de esta era tan codiciosa de guerra. Entonces, en resumen, este fuego griego, que es el verdadero fuego griego que tenían los bizantinos, no la versión débil e inferior que los cruzados llamaron fuego griego, era esencialmente como la palma de Nápoles de hoy en día. Y todos sabemos lo divertida que es esa cosa. Los relatos generales sobre el uso de este material sugieren que se incendiaría espontáneamente y no podría extinguirse con agua. De hecho, ardería cada vez más vigorosamente cuando entrara en contacto con el agua y se adheriría firmemente a cualquier cosa que se acercara. El uso del fuego griego parece haber sido especialmente eficaz en el mar, donde se empleaba para atacar a los buques de guerra, lanzándolo en vasijas de barro o en forma de una especie de lanzallamas rudimentario. La forma de defenderse parecía ser empapando tela gruesa o cuero en vinagre para repeler las llamas. Apestaba, pero probablemente era mejor que quemarlo vivo. Número 7. Hidrapilo. Se trata de una simple máquina de turbina de vapor radial, que generalmente se considera la primera máquina de vapor registrada en la historia, aunque no fue una fuente de energía útil, ni estaba directamente relacionada con aquellas máquinas de vapor que impulsaron la revolución industrial. Esto fue descrito por Héroe de Alejandría, el antiguo ingeniero y matemático griego-egipcio, en el siglo I después de Cristo. Los usos del sistema en la antigüedad son algo desconocidos. En su momento, parece haber sido visto como algo caprichoso y más una curiosidad que un electrodoméstico que tuviera algún tipo de uso práctico. Número 6. Máquina abundante. A continuación, tenemos un invento que, a pesar de prometer muchas cosas, en realidad puede ser la causa de que las personas no reciban el tratamiento que necesitan y posteriormente mueran como resultado. Así que probablemente, este no sea un invento que podría haber cambiado el mundo, al menos no para mejor. Esto es algo llamado máquina abundante y fue inventada en la década de 1930. La idea detrás de esto, que en gran medida no tiene fundamento, sugiere que los tumores cancerosos son causados por virus o bacterias. En su mayoría no lo son y emiten frecuencias electromagnéticas. Esta máquina, según afirmó el inventor, podría producir ondas de radio de baja energía de la misma frecuencia que los supuestos microbios del tumor. Dijo que enviar esto al cuerpo provocaría que los microbios se descompusieran y murieran. No estaba completamente probado, y nadie creía realmente en las afirmaciones. Pero entonces, en la década de 1980, alguien escribió un artículo sobre esta vieja máquina desacreditada y consiguió que toda la gente volviera a interesarse.
El problema es que todavía no hay pruebas de que funcione, porque no es así, y que algunas personas han rechazado verdaderos tratamientos contra el cáncer para poder utilizar esta basura, y después han muerto. Parece un invento terrible, y un montón de tonterías que han hecho más daño que nunca. Número 5. Fusión fría. La reacción que tiene lugar en las estrellas o en las bombas de hidrógeno suele tener lugar a temperaturas de decenas de millones de grados, pero la teoría de la fusión fría plantea la hipótesis de que esto podría lograrse a temperatura ambiente. En 1989, un par de científicos afirmaron que lo habían hecho, pero no lo habían hecho, y todo el asunto se desvaneció en la historia. Pero últimamente parece que hay un pequeño grupo de científicos investigando esta posibilidad una vez más, y esta vez están financiados por Google. Por lo tanto, es posible que tengan los medios para llevarlo a cabo. Número 4. Movimiento perpetuo. A pesar de que la mera idea de una máquina que, una vez puesta en movimiento, continuaría para siempre sin requerimientos de energía adicionales, es imposible, en realidad violaría la primera y segunda leyes de la termodinámica, y eso no ha impedido que la gente a lo largo del tiempo tratando de lograrlo de todos modos. Obviamente, a todos les encantaría encontrar la fuente ilimitada de energía que promete una máquina de movimiento perpetuo. Ha habido muchos intentos, y existen básicamente 3 tipos diferentes de estas máquinas. Ninguna de ellas funciona realmente, y todo por razones obvias. El primer tipo utiliza la idea de que utilizan la energía de la caída o el giro, que es menor que la energía necesaria para devolver el dispositivo a su posición original. Pero esto es una falacia, ya que la energía total de dicho sistema es siempre constante. Estos han existido desde el siglo XIII, pero todavía nunca han logrado ningún avance que cambie las leyes de la física. Curiosamente, otro tipo de estas llamadas máquinas de movimiento perpetuo es el molino de agua de ciclo cerrado. En esto, el inventor creía que la energía que crearía el agua que pasara sobre la rueda de un molino sería mayor que la energía necesaria para hacer que el agua volviera a subir, nuevamente usando un tornillo de Arquímedes. Naturalmente, esto también estaba mal, ya que este tipo de máquina viola la segunda ley de la termodinámica. El tercer tipo sugería que el movimiento perpetuo sería posible si no fuera por obstáculos tan molestos como la fricción. El problema es que, aunque ese tipo de cosas pueden reducirse, nunca se eliminan sin utilizar energía adicional, y por tanto, esta idea sigue sin tener éxito. Número 3. Acero de Damasco. El acero de Damasco es uno de los metales resistentes más famosos de la era preindustrial. Generalmente se usaba para forjar hojas de armas. El proceso implicaba una técnica secreta en la que el hierro forjado se trataba con varios tipos diferentes de materiales a base de carbono y luego se martillaba hasta formar barras, que eran excepcionalmente fuertes. Se caracteriza por su extrema dureza y su aspecto específico, que le da un aspecto acuoso y veteado para crear una resistencia extra. La barra de acero a menudo se dobla muchas veces hasta que las capas se entrelazan, y luego se trabaja ese metal para crear la hoja. Número 2. El pilar de hierro. Supuestamente, en algún lugar cerca del aeropuerto de Delhi, en el norte de la India, hay un pilar de hierro que no tiene ni una pizca de óxido. Extraño. El pilar en cuestión se encuentra en el patio de una mezquita en ruinas, donde se colocó por primera vez allá por el año 400 d.C. El pilar de 6 toneladas sigue misteriosamente libre de óxido, a pesar de su avanzada edad. Aunque el clima en Delhi no es especialmente propicio para la corrosión, la gente esperaría que a estas alturas estuvieran presentes un poco más de efectos de los años. Pero ahí lo tienes, un polo de misterio. Y quiero decir, realmente, ¿qué mejor tipo? ¿Hay alguna idea? Número 1. El rayo de calor de Arquímedes. En la antigua Grecia, Arquímedes inventó algo que se conoce como rayo de calor de Arquímedes. Se decía que este dispositivo quemó los barcos romanos que atacaron durante el asedio de Siracusa en 214 a 212 a.C. Se creía que este dispositivo estaba construido a partir de un conjunto de espejos estratégicamente colocados que reflejaban los rayos del sol y actuaban como un reflector parabólico y podían dirigirse a los barcos y prenderles fuego. Ha habido mucho debate sobre la credibilidad de este invento porque no aparece en las obras de Arquímedes. Sin embargo, sería probado en 1973
por un grupo de nerds de la ciencia, y utilizaron 70 espejos recubiertos de cobre, apuntándolos hacia una maqueta de madera contrachapada de una vasija romana. Y seguramente, la luz del sol hizo que el barco se incendiara. Eso es todo de los locos inventores de la historia. ¿Cuál de estos locos inventos crees que podría haber cambiado el mundo? Nos vemos en el próximo video.